Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos con el hermano Bruce. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas que prácticamente desconocemos, tanto las personas que no conocen el Evangelio y también los que conocen el Evangelio. Para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del paganismo, sobre el Evangelio. Para esta ocasión tenemos al hermano Bruce. Hermano Bruce, ¿cómo así conoces el Evangelio? Bueno, la manera en la que conocí el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, fue de una forma tal vez diferente a la que la mayoría de los hermanos conocieron, ¿no? En mi experiencia, mi padre fue el primero que conoció el Evangelio al sintonizar una emisora cristiana. Comenzó a escuchar una radio cristiana y ahí escuchó la palabra y llegó a convertirse. Y yo posteriormente a ello pasaron como 2 años que me hablaba, ¿no? Intentaba predicar de muchas formas, pero yo era muy rebelde. La forma en la que yo pude convencerme y de verdad acercarme a Dios de corazón fue cuando un día escuché un testimonio que me impactó bastante, ¿no? Y entonces reflexioné ese día, pero todavía no había tomado la decisión de ser cristiano, no quería dejar muchas cosas, pensaba que no era para mí, pero al tiempo lo que sucedió fue que un día pasaron algunas cosas en mi familia, situaciones que me hicieron entender que la vida es corta, ¿no? Que nadie tiene garantizado vivir mañana. Eso me hizo sentar cabeza y ese día yo me tiré de rodillas, pedí perdón a Dios y desde entonces soy cristiano, ¿no? Eso ya fue en el año 2008, recuerdo muy bien, ¿no? Era como por este mes justamente. Y bueno, esa fue mi experiencia de cómo conocí a Jesús. Hay muchas maneras de conocerlo, pero en mi experiencia propia fue de esa forma, ¿no? Hermano Bruce, ¿cuántos años ya vienes evangelizando como cristiano? ¿Cuántos años tienes y qué experiencias buenas y malas has podido tener a lo largo de estos años? Bueno, son 15 años que conocí al Señor ya pasaron 15 años. Y bueno, desde cuando yo comencé a predicar, a hablar de Jesucristo a la gente, yo comienzo hablar a la gente, predicarles de la palabra de Dios el mismo día que yo me convertí. El cambio o la experiencia con Dios que tuve el día de mi conversión fue tan intensa, tan fuerte, que solo quería hablar de Dios, quería abrazar a la gente, decirle que Jesús los ama, decirles que Él da verdadera paz. Y ese mismo día yo comencé a predicar. Llevo predicando la palabra prácticamente desde el día que me convertí. Son 15 años donde he podido visitar muchos lugares, muchas iglesias, conocer muchos hermanos, ver salvarse muchas almas. Predicábamos en las plazas, en las calles, en las combis. En los primeros años de mi conversión visitábamos el penal de Yanamayo, el hospital para orar por los enfermos, y vi muchas cosas, ¿no? Muchas experiencias en todos estos años. Y bueno, ¿qué podemos hablar de lo bueno y de lo malo? Creo que el cristianismo es la mejor decisión que puede tomar una persona, porque es el camino más hermoso que puede seguir alguien. Pero sin embargo, también tiene sus desventajas, ¿no? Uno es rechazado por el mundo, porque el mundo, desgraciadamente, como dice la palabra de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Una persona que no participa en actividades sociales como fiestas, salidas a la discoteca, cosas semejantes a estas, es visto como un loco, como un fanático, ¿no? Lamentablemente es la perspectiva que tiene el mundo. Entonces son cosas con las que uno tiene que lidiar en este camino. Por otro lado también, como dice la Biblia, no habrán falsos pastores, falsas iglesias, y eso también vemos, ¿no? Que de alguna forma se oponen también a la verdad de la palabra de Dios.
Pero por lo demás, hermano, creo que podemos decir que este camino es lo mejor que pude decidir y no me arrepiento hasta ahora y quiero seguir adelante hasta donde Dios permita. En ese contexto, se ve que aquí en la región de Puno también ha crecido un poco las iglesias evangélicas y las sectas, ¿no? Se podría denominar. ¿Cuál es el compromiso de estas iglesias? ¿Cómo calificas las actividades que realizan dentro de estas iglesias, los miembros, con la población de Puno? El cristianismo moderno está sufriendo una debacle muy triste en este tiempo, ¿no? Podemos, tal vez el dato exacto del número de iglesias evangélicas en esta ciudad no lo tengo, pero la verdad es que muy pocas de ellas se hacen mostrar a la sociedad. Es muy poco común ver hoy a alguien predicar en la calle, en una plaza, porque mayormente las iglesias se han convertido como un club social, ¿no? Donde solo los familiares o los conocidos de los miembros son los que asisten, ¿no? Y no es un compromiso tanto con la sociedad, con la gente que no conoce a Jesús. No todas, pero hay algunas que están en ese paso. Pero sin embargo, a la par hay algunos hermanos de unas denominaciones que salen a predicar la palabra, que no se avergüenzan de Jesucristo y siguen hablando en las calles, en las plazas y predicando la verdad. Bueno, en cuanto a las sectas es un tema muy aparte, ¿no? Las sectas es un estudio también muy complejo hablar de ellas, pero sí he visto con ironía que las sectas crecen mucho más que las iglesias donde tal vez todavía se predica la palabra de Dios. Creo yo que el motivo por el cual esto sucede es que estas sectas predican, van de puerta en puerta, hacen actividades, reparten su material escrito y la razón por la cual ellos crecen es estas actividades que realizan, ¿no? Sin embargo, las iglesias donde se predica la verdad, o al menos parte de la verdad, no hacen esto, ¿no? No predican y simplemente no crecen, ¿no? Entonces creo que el compromiso de las iglesias para con la población difiere mucho según cada denominación. Cada uno tiene un punto de vista también respecto a eso. Respecto a la región de Puno, venimos de una época prácticamente conquistada, invadida por la cultura española, pero sin embargo, desde los inicios, desde la antigüedad, se ve las civilizaciones incaicas, preincaicas, lo que se llama paganismo, ellos lo tenían como religión. ¿Perdura hasta el día de hoy estas costumbres o cómo usted ha visto en los pobladores puneños? ¿Siguen practicando o ya no practican o desconocen de estas actividades? Hablar de las tradiciones paganas y de la religión inca, ¿no? De la cual nosotros también provenimos, es la verdad un tema que se hizo ya controversial. Es más, hay iglesias que incluso ya promocionan la cultura, ¿no? La cultura ancestral o la cultura de nuestros antepasados. Pero creo que es una forma de ver equívoca respecto al cristianismo genuino. Si nosotros vemos en la palabra de Dios, hay muchas ciudades donde el apóstol Pablo llegó a predicar, en el cual también se hacían prácticas diversas, ¿no? De las cuales los cristianos convertidos en esas ciudades se apartaron. Acá en Puno, en estos últimos tiempos, por la misma influencia también de las redes sociales y la propia cultura, se está como que rescatando más que antes, ¿no? Entonces esto lleva a que las prácticas culturales paganas de nuestros ancestros todavía perduran, ¿no? Tal es el caso de los pagos a la tierra, ciertos rituales que hacían los incas que hasta hoy prevalecen, ¿no? Entonces es interesante cómo es que hay una mezcla de estas cosas con la religión, pero el cristianismo genuino jamás se mezclaría con estas cosas, porque la Biblia dice que hay solo un Dios y un solo Señor, y la Biblia nos dice que debemos nosotros adorar al Creador, no a lo creado, ¿no? Entonces si le rendimos culto a la tierra o a algún animal, un objeto, eso es algo creado.
y el creador es Dios y a quien se debe adorar es a Él. Entonces, diferir con este tema del paganismo es de verdad muy triste y preocupante, ¿no? Sería interesante hablar un día netamente de ello, porque es algo todavía que aún a algunos cristianos los ata, y la verdad no es nada bueno, creo yo. En ese marco, en ese tema, por ejemplo, la idolatría de la Pachamama, los ídolos, lo que llaman a veces, ¿no? Algunos entes, ¿no? A las cuales rinden su culto, su pago, ofrenda. El día de hoy, por ejemplo, 1 de agosto, se está viendo algunas actividades, están haciendo sus saumerios, están poniendo flores en sus puertas, algunos se están concentrando en algunos ríos y haciendo algún tipo de ritual. ¿Qué implica esto? ¿Cómo le afecta a una persona que no conoce el Evangelio practicar estas cosas? ¿O no tiene ninguna consecuencia? ¿O solo es como un rezo y ya? Es muy interesante la pregunta. Cuando uno conoce el cristianismo y conoce al Señor, puede entender el mundo espiritual, que para muchos es ajeno y para algunos hasta una falacia, un cuento. Pero lo cierto es que así como existe Dios, existe un enemigo, ¿no? Un adversario, como lo llama la Biblia, el diablo. Y como Dios tiene ángeles y seres celestiales a su servicio, Satanás también tiene demonios que lo acompañan. A veces involucrarse en el ocultismo, en el paganismo y en este tipo de prácticas, ¿no? Como mencionas, el día de hoy, todos los 1 de agosto de cada año se realizan diversas actividades, ¿no? Como tipos de ritos, cultos o reconocimientos. Esto lleva, pues obviamente es una práctica espiritual, no divina, no es algo que provenga de Dios, sino de mal. Practicar estas cosas es muy peligroso cuando uno entiende el mundo espiritual, porque cuando uno busca a Dios, cuando uno conoce a Dios y cuando uno se reúne para cantarle a Él, entonces el Espíritu de Dios opera. Pero cuando uno practica paganismo, cuando uno practica brujería o este tipo de cosas, los demonios también operan, ¿no? Es por ello que a veces en las familias existen personas con influencia demoníaca que no pueden entender, personas que tienen enfermedades que la ciencia no puede explicar. Se ha visto casos en el propio Perú, en algunos departamentos, de personas poseídas por demonios, en las cuales ni siquiera los tranquilizantes más fuertes pueden hacer efecto, porque esto es una actividad espiritual. Entonces, practicar estas cosas es muy riesgoso, más si uno no conoce al Señor. El diablo se aprovecha para meter demonios a la gente, y es por ello que el mundo está como está, ¿no? Es una de las herramientas que usa Satanás para engañar a la gente y para operar por medio de sus ángeles caídos, ¿no? Es muy peligroso, hermano. En la actualidad estamos viendo que mucha gente anda despreocupada por el futuro y hablando sobre la muerte. Mucha gente vive la vida como si fuera solo para el goce, el disfrute, pero sin embargo, la persona que no tiene a Dios, la persona que no ha conocido el Evangelio, no se ha convertido, ¿qué le espera a estas personas después de la muerte? Una de las cosas, ¿no?, que para las personas es difícil aceptar es que exista algo después de morir. Hay muchas teorías, tanto científicas como de experiencias personales, pero la Biblia es la fuente de la única verdad respecto al destino de las personas después de la muerte, ¿no? La Biblia dice que la muerte no es el fin, que cuando uno se muere no se acaba todo. Hay una frase muy típica usada en este mundo que dice, no, tomemos, bailemos porque mañana moriremos, y si nos morimos, ¿qué nos vamos a llevar? Es una frase, creo yo, donde está el mismo diablo engañando a la gente, ¿no?, para que puedan pensar de esta forma. Porque lo que ellos no saben es que cuando se mueran se van a dar una gran sorpresa. Jesús dijo, hay 2 caminos, uno ancho y uno angosto, y muchos caminan por el ancho, desbandados y perdiendo su vida, ¿no?, en vicios, en alcohol, en sexo y en tantas prácticas que hoy vemos, ¿no? Y piensan que eso es un disfrute, que eso es, hermanos, gozar la vida. Pero eso trae una consecuencia. Si esa persona no se arrepiente y conoce a Jesús y se muere en esa circunstancia, la Biblia dice que se va a ir al infierno, un lugar de tormento eterno.
Es algo que tal vez muchos se pueden burlar y decir que es una tontería de la religión oriental y bueno, tantas cosas. Pero yo quisiera decirles a esas personas, ¿no? Tal vez algunos ni siquiera creen en Dios. Hay un lugar en el mundo, en el universo, en el cual no hay ningún ateo, ni nadie que se burle. Y ese lugar tristemente es el infierno. Hay muchos creen aunque tarde. Entonces, esta forma de pensar es otro engaño, ¿no? Para que la gente siga pues un camino de perdición que a nada bueno le va a llevar. Va a destruir su vida, va a destruir su familia. Y vemos, ¿no?, las consecuencias de todas estas prácticas que ellos llaman disfrutar. Lo llevan solo a lo malo. Y es muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los jóvenes y también muchas personas adultas suelen decir a veces cuando les hablas de Dios, te dicen, yo también creo en Dios, pero no voy a la iglesia, yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi religión, respeto tu religión. Y al final de cuentas es como si hubiera varios dioses, como si hubiera varias deidades, y tienen diferentes perspectivas sobre el cielo y el infierno. Incluso algunos hablan de purgatorios, otros dicen que no existe el infierno. ¿Qué respuesta se puede dar a los que buscan la verdad? Es una frase muy típica también en este tiempo, ¿no? Muchos que les llegué a predicar la palabra me respondieron de esa forma, ¿no? Me dijeron, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, dicen, ¿no? Creo en Dios, pero a la vez voy a las fiestas. Creo en Dios, pero a la vez hago pagos a la tierra. Creo en Dios, pero a la vez creo en los ídolos. Creo en Dios, pero a la vez me gusta el ocultismo, me gusta el horóscopo. Y mezclan su autoforma de pensar con el paganismo, ¿no? Ciertamente, una iglesia evangélica no tiene la verdad, pero la verdad sí la tiene la Biblia. Y estas cosas difieren bastante. Entonces, a esas personas que creen en Dios a su manera, cuando se mueran tendrán que hacer su cielo a su manera, porque al cielo de Dios solo se entra a la manera de Dios. Entonces no podemos equivocarnos al pensar que puedo ir yo al cielo de Dios sirviéndolo a mi manera. Y de esa forma que Dios puso como regla es su palabra. Y rechazar su palabra es escupir en la cara a Dios y decir yo puedo hacerlo mejor. Entonces eso es rebeldía y desde ahí ya estamos empezando mal. Así que esta forma de pensar es un error, ¿no? Un error de rebeldía contra Dios, de querer hacerlo nosotros y no depender de Él. En estas épocas contemporáneas estamos viendo muchos casos, ¿no? Se ven en los periódicos a veces sacrificios humanos, trata de personas, feminicidio, machismo, violaciones, asaltos, cosa que antes no se veía. ¿Qué reflexión se le puede dar o quién es el causante de estos problemas y qué se le podría decir, ¿no?, a la población de Puno para que entienda por qué pasa estas cosas? Mucha gente dice, ¿por qué pasa tantas cosas? ¿Por qué permite que haya abusos a los niños? ¿Por qué permiten las guerras? Y es una serie de preguntas, ¿no?, que a veces uno se hace, ¿no? ¿Y dónde uno puede encontrar esta respuesta? Bien, si hablamos de la primera parte de la pregunta, ¿no? Sí, el mundo ha cambiado bastante, pero es algo que también estaba escrito en la palabra, ¿no? Que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentarse. Y esto no va a mejorar. No lo va a mejorar ningún gobernante, no lo va a mejorar ninguna política de Estado. Esto va a empeorar. Y la Biblia lo dice, lo profetiza. Va a ser mucho peor mientras más y más se acerque el día en que el Señor regrese. Esto va a empeorar. Y bueno, es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Porque uno ya no está seguro, incluso cuando sale a la calle, ¿no? Existe tanta maldad, uno puede ser asaltado, puede ser víctima de muchas cosas, ¿no? A veces incluso se ve noticias como que asesinaron a un joven por 5 soles. Y eso es muy triste, ¿no? Cómo se ha degradado la sociedad. Pero estas son solo señales de que Jesús viene pronto y la gente debe pensar en eso, ¿no?
y debe reflexionar al respecto. Y bueno, la segunda parte de la pregunta, ¿no? De que esa interrogante del millón, ¿no? ¿Por qué un Dios bueno permite tanta maldad? ¿Por qué simplemente no acaba con todo si es tan poderoso? La gente debe entender que la maldad no viene de Dios, no es algo que Él provoca. La maldad y todo lo que sucede en el mundo solo es producto del pecado y de la ausencia de Dios. Si uno desea simplemente dar la espalda a Dios y no considerarlo en su vida, pues ¿qué le espera a esta persona, no? Es como alguien que está dentro de una casa encerrado, que necesita ayuda porque le está pasando algo muy grave, pero tiene la puerta cerrada con chapa y hay alguien que lo quiere ayudar, pero el otro no le deja entrar. Así es Dios, está a la puerta para que le abramos el corazón y Él empiece a estar en nuestra vida, pero la gente no lo permite y por ende el hecho de darle la espalda a Dios lleva a todas estas desgracias que pasan en el mundo, que no son culpa de Dios, sino de la ausencia de Dios en la vida de los hombres. Entonces no podemos culpar a ello, estas cosas al Señor, ¿no? Él espera a la gente con los brazos abiertos, pero si tú no le abres la puerta de tu corazón, ¿por qué culparle de algo que tú mismo rechazaste? Hablando de rechazo, hay mucha gente que entiende que Jesús existe, entiende que Dios existe, pero sin embargo le cuesta aceptar esto, ¿no? Como práctica, porque algunos dicen, ¿no? Que Jesús tuvo 30 años, ¿no? Y recién hizo las cosas buenas, o dijo, no, yo cuando esté en la cama de mi hospital, o cuando esté muriendo, o cuando tenga 70, 80 años, recién me voy a convertir, me voy a bautizar, y simplemente vive por vivir y trata de disfrutar la vida. ¿Qué mensaje final le podemos dar a estas personas que aún no han conocido el Evangelio, que aún no saben de qué se trata la iglesia, de qué se trata el cristianismo, y todavía desconocen de esto, ¿no? Porque prácticamente viven la vida prácticamente en una cuerda floja, en cualquier momento les espera la muerte? Ciertamente nadie tiene la vida comprada ni garantizada. El hecho de ser joven no es una garantía de vivir mañana, mueren bebés aún en este tiempo. Y es un milagro vivir cada día. Y las personas no entienden esto, ¿no? Y ahora respecto a esa afirmación de que Jesús empezó su ministerio a los 30 y que los 29 años anteriores de pronto Él perdió su vida, esa es una gran mentira. Un día Jesús se paró frente a la multitud con la cual Él convivió toda su vida y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Personas que lo conocieron desde su nacimiento. Y nadie le dijo nada porque Él fue un ser consagrado a Dios desde que nació, desde pequeño, desde niño, como adolescente, como joven. Siempre fue una persona ejemplar. Entonces Él no corrompió su vida. No hay ningún dato histórico que nos diga algo semejante. Y los testimonios de los escritos del tiempo de Jesús todos datan y todos coinciden que fue un personaje único y excepcional. La vida nadie la tiene comprada, y si esas personas creen que se van a poder arrepentir en ese último tiempo de su vida, se equivocan. Quizás mañana se mueran. Y eso es mucho más triste. Ahora hay otra consecuencia respecto a esta forma de pensar. Está bien, yo me arrepiento al final, pero el pecado o la perdición que uno está viviendo no sabe a qué lo va a llevar. Solo lo va a destruir. Va a destruir a su familia, va a destruir tal vez a su pareja si es que es casado. Y ya va a destruirse a sí mismo, algo irreversible. Y eso se puede evitar si uno se acerca a Dios. Y como reflexión final para las personas, que mediten en ellos mismos, que piensen qué va a ser de su vida, qué va a ser de su alma, y que reflexione y que se dé cuenta que en realidad necesita a Dios. Que se acerque a Jesucristo, que le pida perdón, que lo reciba en su vida como su Salvador. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Muchas gracias, hermano Bruce, por esta entrevista, y espero que hayan podido reflexionar. Depende de uno el si acepta este mensaje o no. Muchas gracias.